Bienvenidos a una edición más del programa Mundo 2020. Esta grabación está teniendo lugar en el piso 20 del Hotel Habana Libre, a diferencia de anteriores grabaciones que hemos hecho en nuestros estudios de Cubavisión Internacional. Hoy vamos a hablar de un tema esencial de las relaciones internacionales, un conflicto que lleva más de 18 años, una intervención norteamericana en un país de Asia Central, un país que en determinado momento estuvo en el centro de la política mundial. Ustedes saben cómo se maneja esto por parte de las grandes cadenas. Hoy se habla relativamente poco. En este caso vamos a analizar las características y las causas del conflicto en Afganistán con nuestro invitado, el profesor Enrique Martínez Díaz, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional y uno de los mejores expertos de nuestro país. Sé que no le gusta a usted que le diga eso, Martínez, pero de los temas de Asia y los temas de la seguridad en esta parte del mundo. Y en búsquedas de internet que hacíamos para este programa, que va a tratar sobre Afganistán, como ustedes se han dado cuenta, miren lo primero de los titulares. Ataque suicida, 63 muertos. Coche bomba mata a 14 y hiere a 145. Mueren 34 personas en explosión. 5 muertos en atentado. El Mesías afgano amenazado por el talibán. Es decir, hay una percepción del conflicto en Afganistán que llena los grandes espacios de los grandes medios. Sin embargo, no hay un análisis en profundidad de este conflicto con las diferentes aristas. Bueno, indudablemente, Santiago, buenas tardes. El conflicto de Afganistán es uno de los conflictos de la época contemporánea que tiene características muy especiales. Primeramente, hay que considerar las características de este país, un país montañoso, ubicado en la Asia Central, con fronteras hacia la región del sur de Asia, hacia cercanía con el Golfo Arábigo-Pérsico, un país mayoritariamente musulmán, multiétnico, un conjunto de nacionalidades que integradas dentro de un solo país, pero que nunca han tenido un gobierno estable único, sino que la dirección del país ha sido una dirección colegiada. La famosa Loya Jirga, que es un gran congreso internacional entre las diferentes nacionalidades y que toman acuerdos. Ahora bien, este país su importancia estratégica está dada precisamente por su ubicación cercana a la Asia Central, que es una región donde los Estados Unidos nunca han tenido un importante acceso, cercana a la India y a Pakistán, que son dos países muy importantes en la región asiática. Y nucleares de paso. Y que tienen armas nucleares. Además es un país que se ha descubierto recientemente que tiene importantes yacimientos petrolíferos y algunas minerales y tierras especiales que por lo tanto también atrae. Pero además la posibilidad para Estados Unidos de tener acceso a una región como Asia Central, que ha sido históricamente una zona en la cual Rusia y China habían ejercido un cierto control estratégico. No, y está claro que Afganistán tiene fronteras con dos ex repúblicas soviéticas, como se le conoce hoy, Uzbekistán, Tayikistán, también limita con Turkmenistán, y recuerda que esta característica de frontera con la antigua Unión Soviética fue la que en su tiempo generó el proceso de creación de los talibanes, un tema de lo cual vamos a conversar, como una manera para la lucha contra el imperio del mal, que era la Unión Soviética, cuando se dio la presencia de las tropas soviéticas en Afganistán. Es decir, coincide, es un tema, es un país con una situación geográfica privilegiada que lo ha hecho generador de apetito de las grandes potencias, específicamente de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué tiempo llevan ya los americanos metidos en...? Se cumplirán 18 años de la agresión norteamericana y de sus aliados a Afganistán bajo el supuesto pretexto de que esto estaba dando el albergue a Osama Bin Laden y los Al-Qaeda después de los famosos sucesos del 11 de septiembre de 2001. Perdón, de ese es un tema que casi nadie habla, profesor. Mucho más tiempo que en Vietnam. 18 años, vaya, metido en una guerra. Realmente hay quien dice que es la guerra interminable del imperio. Los diferentes gobiernos norteamericanos han tratado de solucionar el problema de acuerdo a sus conceptos y retirarse, pero en la práctica no han podido hacerlo. Lo cierto es que
aun cuando existe alguna evidencia de que el ataque de las Torres Gemelas fue un ataque organizado por Al-Qaeda, no hay total evidencia de que los americanos no estaban totalmente conscientes del problema. Y la ocasión se les brindó propicia para intervenir en un lugar que hacía tiempo que ellos querían intervenir. Después de una ofensiva muy rápida, ellos lograron ocupar el país. Donde además los talibanes, que habían sido originalmente aliados de ellos, de pronto comenzaron a girarse en contra de Occidente por esta visión. Ahí quería llegar. Quería llegar. Sí. Los talibanes fueron organizados, armados e instruidos por fuerzas musulmanas, pero apoyados por Estados Unidos. Está claro. A partir de las famosas madrazas, creando grupos que luchaban supuestamente contra una invasión soviética. Pero posteriormente, en la medida de que ya los soviéticos en el año 89 se retiran de Afganistán y se crea un gobierno más o menos estable, logran alcanzar el poder. Y entonces los norteamericanos vieron el momento oportuno, en 2001, de invadir el país, ocuparlo y establecer su dominio sobre la región. Por lo tanto, los talibanes, que en un momento determinado eran apoyados, inclusive Ronald Reagan hablaba que los llamaba combatientes de la libertad, o muyadines, que era el nombre famoso que se decía, posteriormente. ¿Te acuerdas de aquellas imágenes de Berzezinski, que fue a la frontera entre Pakistán y Afganistán y apuntaba hacia el territorio en contra de la amenaza soviética y todo aquello? O sea que todo era un montaje para enfrentar, o sea, era un suceso dentro de la Guerra Fría. Claro. Y un suceso de crearle una situación a Rusia parecida, a la Unión Soviética parecida a la que tuvieron ellos en Vietnam. Lamentablemente, después de esto, los talibanes lograron tomar el poder en el año 1996. Establecieron un régimen islámico muy severo, pero el país tenía determinada estabilidad, no exportaba fundamentalmente materiales agrícolas, etcétera, y era un problema que podía resolverse internamente dentro del país. La invasión norteamericana no ha permitido que el país logre una solución interna, puesto que no solamente contra las tropas norteamericanas de ocupación y la OTAN combaten las fuerzas de los talibanes. Hay otros grupos que no son talibanes, que son grupos étnicos que no están en contra de una ocupación extranjera y quieren resolver los problemas internos propiamente y por lo tanto también combaten contra... Aquí hay un componente de resistencia ante una intervención extranjera, también hay un componente de la llamada fe llevada, la yihad llevada al extremo por parte de los talibanes. Hay un componente étnico, usted mencionaba las distintas etnias, están los pashtunes, están los tayikos, que son el 20 y tanto % de la población, los pashtunes cerca de un 40%, en fin, es un mosaico, como usted bien decía. Un país multiétnico. Multiétnico, está claro. Pero bueno, lo que quiero decirte es que los conflictos son conflictos entre ellos, son conflictos entre el gobierno afgano, que fue resultado, que fue impuesto por la ocupación norteamericana y que después ha venido evolucionando, de eso hablaríamos más adelante, pero es un nudo de contradicciones que en gran medida explica cómo los norteamericanos no han podido ganar esa guerra, porque ese es el tema. Es decir, no es que la han perdido completamente, no la han ganado. Llevan 18 años ahí metidos. Bueno, y eso evidentemente tiene que ver con el poder de fuego de los talibanes y la manera en que los señores de la guerra, que esa es la otra, se han manejado a nivel de la técnica militar. Ahí influyen varias cosas. Primeramente, es un país de una orografía muy complicada. Claro. Un país altamente montañoso, la población vive fundamentalmente en los valles. Hay muchos que son por el día son campesinos y por la noche son guerrilleros. También hay otro problema fundamental también que afecta, por ejemplo, los pashtunes no son solamente mayoritarios en Afganistán, tienen un importante peso en Pakistán, los baluches en el sur, en Pakistán también, e inclusive en Irán. Los tayikos son un 25% de la población de Afganistán, pero son un país entero al norte. Y muchos de estos grupos tienen apoyo, aunque no sea de los gobiernos de esos países, pero sí de grupos internos. Además hay organizaciones musulmanas, como por ejemplo la famosa Al-Qaeda, que es una organización de carácter terrorista, pero que tiene recursos que habría algún día averiguar exactamente dónde salen tantos recursos. Y cuidado con los servicios de inteligencia internacionales que son importantes en esto. Ahí está claro, profesor, el papel, por ejemplo, del tráfico de droga. Está claro que el tráfico de droga y de heroína se ha incrementado exponencialmente. Muchos hablan de que, casualidad, bajo la presencia de las tropas norteamericanas.
está el tráfico de armas, cualquier tráfico está presente en Afganistán, y que explica también el nivel de recursos que tienen las formaciones irregulares que van, además de el dinero y los recursos que entran desde afuera, las distintas fuentes que usted mencionaba, tiene que ver también con recursos internos. Abundando sobre ese tema, ante el establecimiento del gobierno talibán, el tráfico de heroína que partía de Afganistán era mínimo. Los talibanes establecen el gobierno y eliminaron el tráfico de heroína. Sin embargo, después de la ocupación norteamericana y a medida que se fue incrementando, Afganistán sustituyó al llamado Triángulo de Oro, que estaba en la región de Asia Sur, como principal fuente de abastecimiento de heroína hacia Europa y hacia los propios Estados Unidos. Los últimos datos hablan entre 8.000 y 9.000 toneladas anuales de tráfico de drogas, y ese tráfico, la siembra, más de 300.000 hectáreas, la producción y el tráfico se produce ante un componente de fuerzas extranjeras que ha estado entre 140.000 y 30.000 actualmente, que es el componente fundamental, y sin embargo el tráfico continúa. Son incapaces de detener la producción ni de evitar el tráfico. Hay una gran preocupación por el conflicto de Afganistán en todos los países cercanos, Organización de Cooperación de Shanghái, para la propia China, para la propia India, tú lo mencionabas, para Rusia, porque el conflicto desborda la frontera. Tiene que ver con el terrorismo, tiene que ver con el narcotráfico, etcétera. Sin embargo, han habido medidas ulteriormente para una eventual solución al conflicto. De este tema y de otros vamos a hablar después que terminemos una pausa, en la cual los invitamos a ustedes para inmediatamente seguir conversando con el profesor Martínez. Desde la Casa de las Américas, en La Habana, indagamos en la vida y la actualidad de un continente. Yo soy Esther Barroso y junto a un equipo de profesionales contamos esas historias. Una mirada a la América Latina y el Caribe por Cubavisión Internacional. Bueno, bienvenidos de nuevo a la discusión, la conversación que estamos teniendo con el profesor Enrique Martínez sobre el conflicto en Afganistán. Estábamos hablando de todas las complejidades que tiene que ver con asuntos internos, que tiene que ver con la presencia militar extranjera, con un componente internacional. Ahora, hay un tema, Martínez, ¿cuál es tu apreciación? Que tiene que ver con la aparición o una mayor presencia de los terroristas provenientes del Estado Islámico, que se plantea que muchos se han corrido hacia Afganistán después de las derrotas sufridas en Siria, en el Levante, ¿no? En Siria, en Irak. Indudablemente estos movimientos islámicos de corte radical y que muchos acuden a tácticas terroristas al fracasar en intentos de establecer un llamado califato en la región de Siria e Irak, pues han comenzado a derivar hacia otras regiones. E indudablemente aparecer Afganistán, que como sabemos es un país mayoritariamente musulmán, y sobre todo los talibanes tienen una concepción bastante estricta de la doctrina de la fe islámica, pues parece que consideraron que era un lugar idóneo para poder establecer su base de operaciones. Indudablemente también es posible que muchos de estos movimientos sean apoyados por grupos como Al-Qaeda, que ha tenido históricamente una postura antinorteamericana después de los últimos años, sobre todo con la persecución contra Bin Laden, etcétera. Y por lo tanto, hay información, hay elementos de que determinados grupos del llamado Estado Islámico han ido estableciéndose y comenzado a operar en la región de Afganistán, aunque no son la fuerza mayoritaria que se enfrenta a los norteamericanos. No, y eso te iba a decir que incluso han estado en conflicto con sectores de los talibanes, porque los talibanes tienen una noción, como quiera que se interprete, nacionalista en el sentido de luchar por Afganistán. Sin embargo, el Estado Islámico tiene una visión
más global, tiene componentes de franceses, de ingleses, de europeos, de chechenos, de muchos destacamentos de varios países. Sin embargo, y algunos mercenarios que habría que algún día muchos averiguar, mercenarios, correcto, también, correcto. Los fondos que les pagan, de dónde salen y a qué sectores, a qué intereses, a qué países conviene que estas fuerzas mantengan ese nivel de inestabilidad en esa región del Medio Oriente, que es muy importante porque es la región donde se encuentran las mayores reservas de petróleo a nivel global. Claro. Y por lo tanto es pero bueno, el punto que quería hacer, profesor, es que no es igual Estado Islámico que talibanes. No. Te digo no todos los compañeros están al tanto, digamos, de como esta no se puede considerar que el 100% de la resistencia afgana es talibán. Claro. Hay otros grupos que también combaten contra los norteamericanos que no son exactamente talibanes. Por ejemplo, los talibanes, según los análisis que hemos leído, controlan cerca del 40% del territorio de Afganistán. Sin embargo, está el otro 60%. Está la presencia de un gobierno afgano que después de la ocupación, bueno, la ocupación sigue, pero después de la intervención norteamericana, la presencia de esta cantidad de tropas se ha formado y ha habido todo un proceso de negociación, incluso con esta administración Trump, donde hubo una negociación directa entre los norteamericanos con los talibanes y también con determinada presencia del gobierno afgano. ¿Qué tú opinas de estas negociaciones? Realmente mi apreciación es que cuando los norteamericanos, que estaban en guerra con unos sectores, empiezan a negociar con ellos, es un reconocimiento de que no pueden vencerlos militarmente. Bien. Primero, un pequeño detalle. El porciento de territorio que ocupan las fuerzas talibanas depende de la fuente. Hay fuentes que hablan un poquito más, un poquito menos. También esto obedece... Pero vaya, que no están recluidos en una zona. Esto obedece... Hay algunas provincias que tienen mayor presencia, claro, porque son provincias más montañosas. Hay provincias que son un poquito más llanas, quizás por el día son campesinos, por el día son obreros, por el día de la noche son guerrilleros. Claro. Por lo tanto, o sea, este porciento hay áreas que están más controladas, hay áreas que están en disputa, pero inclusive en áreas que supuestamente son áreas controladas, como por ejemplo la capital Kabul, los últimos datos dan un promedio de unas 50 acciones mensuales dentro de la capital de diferentes tipos, entre ataques, empleo de explosivos, etcétera. Ahora bien, es un poco lo que yo leí, ¿no? Al principio, porque es así, y la prensa lo que da es eso, etcétera. Ahora, indudablemente, dentro de los sectores norteamericanos hay una parte que optan por la política más dura, de continuar la guerra y quieren mantener tropas, pero hay otros sectores que tratan de buscar una solución negociada al conflicto y consideran que es posible conversar con los talibanes y lograr un determinado acuerdo entre las partes, con los talibanes, con las partes del gobierno, etcétera, que era un acuerdo. Y esto permitió de que en Qatar se produjera una serie de conversaciones entre representantes de los talibanes oficiales y representantes del gobierno norteamericano. No un gran alto nivel, pero sí un proceso de conversaciones que logró llegar a parecer a algunos acuerdos. No obstante, vino este proceso de las elecciones, etcétera, y recientemente los norteamericanos aparentemente iban a establecer unas conversaciones en Camp David, que es en cerca las elecciones en Afganistán. En Camp David, cerca de la capital. Sí, pero digo, cuando las elecciones no son las de Estados Unidos, son las de Afganistán, las que recién se celebraron. Pues sencillamente los americanos cancelaron esta conversación. Martínez, déjame hacerte un comentario, un poco que va más allá del tema de Afganistán. Se habla, es un gran debate que tenemos en el centro y en varios medios académicos cubanos acerca del declive de la hegemonía norteamericana y tal y tal. No es esta la discusión que vamos a hacer aquí, pero lo cierto es que la administración Trump, que tanto se jacta de que es dura, de que está con la carrera armamentista, etcétera, no han podido ganar esa guerra. Y el hecho de sentarse a negociar con los talibanes, que eran lo peor de lo peor, es una muestra también de la vulnerabilidad de ese ejército. Recuerda un tiempo con Obama, que Obama en su campaña electoral decía que era esto, que los republicanos, la gente de Bush, lo había metido en dos guerras, la de Irak
y la de Afganistán. A duras penas dicen ellos que se han ido a Irak, pero han dejado detrás mercenarios. De nuevo, no vamos a hacer esta discusión. Pero fíjate cómo en Afganistán han reconocido que han tenido que negociar con los talibanes y estaban supuestamente a punto de llegar a un acuerdo en Camp David, ¿no? Como tú bien lo has venido diciendo. Todos los imperios tienen límites. Indudablemente, si usted analiza el poderío militar norteamericano y su poderío económico, es grande, pero si lo compara relativamente con otras etapas históricas, ya no es tan fuerte. Y obviamente, claro, inclusive en las etapas más poderosas, cuando más armas nucleares tenían, no pudieron derrotar a los vietnamitas. Por lo tanto, esto es una demostración de que siempre todo imperio, por muy poderoso que sea, tiene límites. Y los límites están muchas veces en la capacidad de un pueblo o de una organización de lograr resistir y enfrentarse decididamente a su ocupación. Bueno, ahí y por lo tanto, en el podio olímpico estamos nosotros, ¿sabes? Estamos llevamos 60 años luchando. Por favor, ni hablar. Pero bueno, vale, esta es la situación que se va a estar. Lo cierto es que se vieron obligados a negociar. Está claro, está claro. Les interesaba además también que estas elecciones tuvieran un resultado mejor. Los datos que están saliendo no son catastróficos, pero no son realmente unos grandes resultados. Bueno, un país que está en guerra en la práctica. Se habla prácticamente de que un 20 y pico, 30% de los probables personas que podían votar, que no era ni la tercera parte de la población del país, votaron. O sea, un por ciento de votación relativamente bajo. Hubo zonas donde no se pudo votar. Sí, porque los talibanes, como parte de su estrategia, aquí todo el mundo tiene estrategia, por supuesto, boicotearon estas elecciones. Y en un país donde cerca de un 40% del territorio, que además no es, en este lado están los talibanes y en este no, sino que están en bolsones y que además tienen una red de acciones en ciudades, en el campo, etcétera, temible. Un país así, muy difícil pacificar y muy difícil celebrar elecciones. De todos modos, están los dos candidatos en lista. Habían 18 candidatos. Los dos más importantes. Ya esto demuestra que no hay una gran, no hay instituciones o partidos que tienen un gran control, porque fundamentalmente 18 candidatos. Lógicamente, de esos 18 candidatos habían 2 o 3 con reales posibilidades. Esto demuestra que existe una gran dificultad para conciliar los votos, que ha habido dificultades en los diferentes lugares para poder recopilar los datos, para poder acceder a los colegios electorales, que ha habido colegios electorales que inclusive han sido atacados. O sea que la situación está muy... Y si vemos los datos de los recientes atentados, pues demuestra que la situación está muy lejos de ser una situación estable en el país. Está claro. Yo no percibo, no sé cómo tú opinas, una solución, vaya, en el corto plazo, porque estamos hablando de un sector importante de la sociedad opuesto a una presencia militar extranjera, una desunión tremenda, prácticamente todo el tejido social de la sociedad afgana está polarizado, con sectores interesados en que se mantenga esta situación del caos. Y yo creo que tú comentabas de determinados sectores norteamericanos que estarían interesados, porque al final sigue la presencia ahí. No son los 100 y tantos mil que había soldados norteamericanos, pero ¿cuántos estarían hoy allí? Actualmente hay 2 operaciones. Está la llamada operación de apoyo al apoyo resuelto, que tiene unos 14.000 efectivos, de ellos 8.000 norteamericanos, y está Libertad Duradera, que tiene aproximadamente unos 6.000 efectivos. 6.000. O sea, que aproximadamente y aquí hay sectores de la OTAN también, no solo Estados Unidos. Hay unos 14.000 norteamericanos, aproximadamente unos 20.000 militares extranjeros. Pero además, otro dato, hay informaciones que hay cerca de 26.000 contratistas, fundamentalmente norteamericanos, que no son militares directamente, pero que están operando también en la región, y habría que ver. Contratista, habla de 2 paréntesis y pones mercenarios, ¿no? Como hay en otros conflictos, en el tema iraquí, etcétera. Ya en el marco de este concepto de contratista entran muchas cosas. Hay algunos que son choferes de camiones, pero hay otros que son especialistas en interrogatorios y tortura. Por eso te comentaba, yo en el corto y mediano plazo, no sé si coincide, veo realmente muy difícil una solución política y negociada, pese a que el conflicto afgano, como hablamos, es un conflicto que interesa a muchas partes. Quizás, por ejemplo, dentro del marco de la Organización de Cooperación de Shanghái,
donde está China, donde está Rusia, donde están los países de Asia Central, donde acaban de entrar Pakistán no hace mucho, y la India, si hay un interés de que haya determinada solución a este conflicto, por lo que hablábamos, ¿no? Porque irradia mucha inestabilidad. Yo pienso que un apoyo de la comunidad internacional y de varias fuerzas, no solamente norteamericanos, podría cooperar, pero la solución final del conflicto pasa porque se logre dentro del propio Afganistán que las diferentes fuerzas y factores hagan una conciliación, determinen un determinador y permitan que se haya una viabilidad de gobierno interno del país. Un país ocupado por fuerzas extranjeras nunca podrá tener un gobierno estable. Bueno, y yo creo que eso es un problema que, a final de cuentas, y no va a ser en un periodo corto, yo soy un poco pesimista en esto. Normalmente no coincidimos en muchas operaciones, pero ahora coincidimos. Yo creo que realmente es un conflicto sumamente complicado, como hemos visto acá en la conversación con el profesor Martínez, con muchas aristas, y estas noticias impactantes que al principio leíamos, es verdad que pasan, pero ojo, no todo se reduce a esto. Siempre detrás de cada conflicto internacional, detrás de cada situación coyuntural o estructural, hay muchos elementos, y un poco para eso es nuestro programa, para indagar en las distintas aristas de estas situaciones internacionales. Gracias, Martínez, por estar aquí con nosotros. Nos vemos en un próximo encuentro.